Iniciar acá la grabación. Chicos, voy a tener que compartir pantalla porque hoy lo vamos a hacer así. ¿Por qué razón? Porque Liches no me dejó subir las partidas nunca, entonces para evitarnos todo esto, vamos a verlo acá en acá en mi chess base. Confírmenme ahí que lo están mirando, que lo están viendo. Sí se ve. Bueno, ¿Cómo? no veo nada. ¿Quién es el que no ve nada? Raúl, Raúl. ¿Y los demás chicos, ustedes lo ven? Ernesto. Sí, ya lo veo. Veo en el tablero, voy a, pues la anotación no la veo, voy a pero el salir tablero sí lo veo. y entrar, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ok, chicos. Bueno, habíamos visto, comenzamos la vez pasada viendo el ataque de Londres y estamos en el esquema con E6 dejando el alfil por dentro, ¿no? Este es más o menos el esquema típico, ¿no? Donde las negras dejan el alfil por dentro de la cadena de los peones. Y bueno, sabemos que esto generalmente es un poco inferior, ¿no? El hecho de que el alfil va a quedar malo. Una de las cosas que tiene buena es que, bueno, se defiende rápidamente el punto C5, pero el alfil al rato va a quedar acá feo, ¿no? Las ideas principales acá son el dominio de la casilla E5, el alfil se va a retirar a G3 y estos F4 son típicos acá reforzando el punto E5. El alfil va a ir a D3, nos vamos a enrocar corto y vamos a lanzar un ataque en el flanco de rey. Más o menos esto ya lo sabemos. Vamos a ver algunas ideas nuevas hoy. Alfil G3. En el torneo anterior vi a varios que no hicieron esta formación. Perdón, chicos. Y es un error. Es decir, hay que fortalecer el centro en ataque Londres, es una de las ideas principales. Ahora enroque. Alfil D3. Y entonces aquí las negras tienen varias ideas acá, ¿no? Que son muy interesantes. Una es dama E7 y la otra es torre 8. Comenzamos con torre 8. Me agarró un catarro acá. Comenzamos con torre 8 y vamos a ver que la idea principal de torre 8, como es lógico, es hacer E5, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tomamos la casilla de una vez, caballo E5, intentamos reforzar acá y si nos dejan, por supuesto, el alfil puede tomar esta diagonal también. Caballo E5, alfil por E5, D por E5, caballo D7 y, bueno, caballo F3. Aquí, bueno, ¿qué hemos ganado? Hemos ganado la pareja de alfil y las casillas negras están bien débiles, pero todo parece indicar que las negras pueden hacerse con este peón, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, con dama C7, acá, pero en este momento tenemos enroque corto. Ahora, chicos, ¿por qué razón no se puede capturar acá? ¿Quién me dice cuál es la justificación táctica de que capturar acá en E5 es un gravísimo error? Alfil por H7, aquí. No, hay otra mejor ahí. Esta también es interesante. Chicos, alguien que le comparta a Miranda. Espérate, el Google Meet, déjame ver si le digo Miranda acá. Todo esto, estamos en el Meet. Avísame que te falta ahí. Déjame ver acá por qué razón no. Ok.
Disculpen, chicos. Bueno, el primero hay que tomar caballo por caballo, ¿no? Y después alfil por H7. Hay una mejor que esa ahí. Vamos a ver que está pidiendo el acceso acá. Miranda. Buenas, Miranda. Cuéntame. Aló, aló, aló. Me falta el link del estudio. No, estamos Se me compartiendo fue. pantalla. Estamos compartiendo pantalla acá. Ajá, ok. Ok, está bien. ¿Lo ves ahí? Sí, sí, lo veo. Ok. Voy a aumentar la pantalla acá. Vamos a ver. La pregunta acá, Miranda, es: ¿qué pasa si las negras capturan este peón en E5, ¿no? En esta posición. Abel estaba diciendo que caballo por E5, caballo por alfil por H7 jaque, y dama H5 y alfil por E5, lo cual da su ventajita, pero hay una más dura ahí, ¿no? Ya, ¿me puedes repetir que me perdí ahí porque estaba tratando de configurar acá? ¿Qué pasa Caballo por, si caballo por, E5? caballo por. Ajá. Abel estaba diciendo que hace caballo por E5, caballo por y alfil por H7 jaque, y luego dama H5, y entonces da jaque al rey y captura acá el caballo con el alfil. Pero les estoy diciendo a él que hay una más dura que esa, ¿no? Hay una variante más fuerte que capturar en E5 y hacer alfil por H7. Kismet quiso ocultármelo. Alfil por H7, ¿no? No, Alfil por H7, rey por caballo G5 jaque. no, pero ahí hago rey G8, es decir, no. ¿Qué le dijo Y mamá hasta después de luego? dama H5 se salva. O rey G6 creo que puedo hacer. Perdón. Rey G6 yo veo dama de 3 jaque. Y ¿Lo si ves? y si rey por G5. Ah, no, no, porque el caballo está en E5. Sí, ya veo. Ya vi, ya vi. Aquí hay una, señores, miren. Si caballo por E5, hacemos caballo por E5, caballo por E5 y dama H5. Ganando. No puede hacer F5 acá, sencillamente F5. Es un grave error por la torre, ¿no? Que está quedando sin sostén acá y aparte estamos tocando acá y acá. Demasiadas amenazas, ¿no? Y el truco de la torre sin sostén en la octava fila. Sí, estaba fácil en verdad y no lo vi. Por tanto, bueno, la idea acá es que, por ejemplo, algo como G6, si H6, por ejemplo, igual el peón queda defendido indirectamente, así que hacemos G4, y esta posición tampoco se puede capturar, pues damos H5 acá. Así que, como no se puede capturar, vamos a hacer torre 1. Vamos a hacer torre 1, dama D2, dama F4, sí, vamos a pasar las piezas del flanco de rey. Y estamos muy bien en esa posición, así que nada de que preocuparse. Una jugada que pudiera molestar acá es G6, pero bueno, aquí sí se están capturando el peón, pero no pasa nada porque damos el alfil por uno de los caballos y las negras sufren por el complejo este de casillas débiles que ha quedado acá. Entonces aquí sí es un sufrimiento total. Luego de E4, dándole sencillamente paso a la dama y bueno, buscando esquemas de mate acá o caballos G5. Esta posición es un verdadero desastre, ¿no? Para el negro. Así que, bueno, dama C7 es un gravísimo error. Las negras hacen A6 en roque y bueno, B5, ¿no? Verdaderamente, cuando las negras tienen cierta ventaja, claro, de espacio en el flanco dama, pero nosotros tenemos nuestro juego en el flanco de rey ya marcado. Vamos a ver que, bueno, muchas ideas que se pueden hacer acá. Podemos hacer alfil F4 para caballos G5, podemos hacer H4, bueno, cosas así en el flanco de rey, pero el jugador de blancas decide trabajar esta posición también en el flanco de dama, ¿no? A4 me parece una jugada interesantísima. Acá torre B8,
casi que única jugada, porque bueno, por ejemplo, hacer B4 acá yo considero que es un pequeño error estratégico, porque podemos hacer C4 tocando acá el centro, ¿no? Me parece que ya generando problemas ahí. Así que bueno, torre B8, peón por, y ahora bueno, dama E2. Y esta posición, chicos, ya es muy buena. Estamos haciendo E4, estamos tocando acá en B5. La posición ya es verdaderamente muy interesante. Negras hacen B4 y entonces C4 y bueno, aquí logramos esta interacción central donde bueno, las negras van a tener algunos problemitas luego que coloque yo una torre en D1 también. Esta jugada torre B6 tiene mucho sentido. Generalmente cuando se va a defender la torre en la tercera fila, ejecuta una defensa magistral siempre, ¿no? Es la fila de la defensa, se le dice así. Bueno, torre D1 y acá, bueno, G6. Sencillamente, quizás quitándole un poco de protagonismo al alfil de D3, pero obviamente se debilita bastante el negro en el flanco de rey. Pero bueno, quería quitarse el tema de muchas veces de alfil por H7, ¿no? B3, una jugada bastante sólida, ¿no? Sosteniendo el peón de C4. Alfil B7. Y ahora, ¿qué hacer acá, no? ¿Cómo jugaríamos nosotros en esta posición? A mí me gusta, creo que jugaría un poco sencillo haciendo alfil H4 para meterme en F3. A ver, alfil Después H4, podría te meter dama C7, por ejemplo. dama C7, alfil F6. Y si te hago Puede tomar. ahí caballo por F6, Caballo por F6, peón por dama D8, caballo 8. Puedo hacer caballo 8. no, dama Puedo D8, hacer dama D8 tomando en F6 el peón. dama de 8, ok. A mí me gustaría Ya. caballo de 2. Bueno, entonces creo que tal vez mejor es jugar torre A2 para hacer torre de 1 a 2. Perdón, torre de D a A. Doblar torre. Doblar torre, sí. Yo hago H4. Yo hago H4 también, muerto H4. Chicos, Yo hago caballo. O sea, ustedes son bien suicidas, no, hombre, no. Aló, La ¿me pensé, escuchan? Sí. la pensé, pero. sí, Yaribel, cuéntame. No, es que estoy teniendo problemas con el celular. Caballo de 2. Pero estás perdiendo el peón de E5. Ay, cierto, perdón. Lo que pasa es que el peón de E5 hay que sostenerlo. Chicos, H4, vamos a atacar. H4 con un machete en la mano ahí. No se diga. La pensé, pero es muy, muy masacradora. No, pero es típico porque falta el caballo de F6. Para colmo hay un peón acá en G6 que nos da una ruptura en H5. No se diga más. Vamos a irle para encima a eso, ¿no? Dame 7, alfil F4, dama F8 y H5. Bueno, aquí las negras hacen dama G7 intentando sostener la posición. La dama hace función de alfil fianchetado. Es muy creativa la defensa, la verdad. Muy pocas veces vemos una dama en lugar de un alfil acá en G7 haciendo funciones defensivas. Y ahora las blancas hacen una jugada muy interesante, H6.
Este tipo de peones en H6 esto es un patrón estratégico, chicos. Vayan grabándolo ahí. Generalmente son buenas las jugadas con H6. ¿Por qué? Porque restringe demasiado el flanco del rey enemigo. Pero claro, tenemos que buscar una... eso lo hacemos cuando tenemos una entrada en otro lugar, quizás una ruptura. En este caso tenemos la zona acá central, C4D5, que estamos apretando acá, ¿no? Y esto nos da cierto chance porque se puede abrir la posición en el centro. Y el peón de H6 crea muchísimos temas también de mate y todo eso, ¿no? En los finales también es brutal ese peón, así que siempre es ganancia, ¿no? Dama F8, dama B2. Y aquí tenemos algunas amenazas ya. La dama está mirando con rayos X toda esta diagonal. Es una jugada estratégica muy bonita. No amenaza absolutamente nada, pero sí tiene una estética tremenda. Y bueno, debajo de la manga puede haber aperturas ahí en la posición. Una de las cosas que se amenaza, yo creo, también es alfil E2. Sencillamente alfil E2. Bueno, tocando acá la columna D, ¿no? Bueno, torre A8, alfil E2, se cambian las torres. Y en este caso, bueno, D por C4. Las negras no soportan la tensión, deciden soltar acá en C4. Parece interesante, pero como quiera que sea, las blancas tienen casillas fuertes ahí para colocar sus piezas, ¿no? La casilla D6, la presión en la columna D. Y esta torre acá en B6 realmente da mucho que desear, ¿no? Así que bueno, caballo E7. Fíjense, las negras intentando buscar sus casillas en el centro. Me parece que es interesante porque, bueno, están buscando cosas acá en D5. El caballo tiene una casilla importante por acá. Vamos a ver que luego de dama D2, dama C8, buscando activar la dama y proteger el caballo de D7. Torre D1, alfil C6. ¿Qué hacer ahora con blancas, no? Bueno, aquí tenemos varias ideas que son interesantes. Una de ellas es tratar de buscar casillas fuertes acá. ¿Con qué pieza? Con el caballo. Las blancas hacen caballo G5. Ahora mismo, bueno, el caballo desde E4 va a estar amenazando muchísimas cosas. Aquí de todas maneras estamos tocando los puntos débiles de todas maneras. Pero bueno, yo me coloco en E4 porque es que estoy tocando acá en D7, ¿no? Y como les digo, el peón en H6 ya cumple su objetivo porque amenazó mate en la octava. En algunos casos, ¿no? Y entonces me parece que ya mi posición está adquiriendo un carácter que me gusta bastante acá. Está tirando también un potencial caballo por E6, ¿no? Sí, caballo por E6 es la amenaza, una de las amenazas también, se me pasaba acá. Ya que, bueno, la torre está acá cortada, ¿no? Bueno, caballo D5, caballo E4, este caballo es una bestia allí, en estas casillas. Bueno, torre B8 y caballo D6. Aquí se puede decir que la posición más o menos está decidida. Claro, todavía hay que seguir jugando acá, pero definitivamente el negro ya está mal, ¿no? Bueno, dama F8, E4, quitamos al caballo de D5. Y bueno, luego de estas jugadas acá podemos ver lo difícil de la posición de las negras, ¿no? Bueno, torre A8 en este momento. Aquí dama E3. La dama la vamos a activar y bueno, siempre buscando mejores casillas, ¿no? Sobre todo las casillas negras, intentando, bueno, dominar acá. Fíjense que no se va siempre el tema de los sacrificios en F7, cosas así, hay que estar pendiente. Y la dama en F8 ha quedado más o menos atrapada ahí a la defensa, porque no se puede dar el lujo de ausentarse por el tema de los sacrificios, ¿no? Bueno, dama E7 tocando en H4. Aquí la jugada se hace sola, dama G3, sosteniendo la casilla H4. Y bueno, esto es una casilla también muy buena para hacer alfil G5 también. Así que bueno, caballo B6. Vamos a ver que luego de alfil G5 y dama H4 ya esta posición es insostenible, se amenaza alfil E7 y la posición es una locura, ¿no? Bueno, torre A7 en este momento. Y aquí, bueno, las blancas hacen torre E3. Torre E3 tiene mucho sentido, se amenaza jugar acá. Torre F3, cuando los puntos débiles acá. Pero definitivamente había una jugada mucho más fuerte aquí. Vamos a buscarla, juegan blancas. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros con piezas blancas aquí?
Tal vez dama G5. Estoy viendo un sacrificio y potencial sacrificio con alfil por E6, peón por dama jaque, torre F7, caballo por, dama por y dama por alfil y se cae todo. Yo hago torre A1. A ver, Miranda, ¿qué línea es la que me estás diciendo ahí? Alfil por... Ajá, yo estaba viendo dama G5 amenazando alfil por E6. Dama G4, dices tú. Dama G4, sí, perdón. Dama G4, y quizás puedo hacer alfil de 7, ¿no? Torre A1. Bueno, la jugada torre A1 es dura, señores. Cha, la vida, estás en bombo, hoy no me pongo a jugar con Abel. Torre A1 es durísima, ¿no? Esa no la vi. Lo que pasa es que torre A1 es una desviación tremenda. No se puede tomar la torre por alfil E7. Y si quitas la dama F6 sería mate en G7. Y ahí vemos el power, ¿no? Del peón de H6. Brutal. Que, como les dije, restringe muchísimo la posición de nuestro rival, ¿no? Ahora, claro, torre A1, torre D7. Y bueno, luego de torre A6, esta posición, sin dudas, es desesperada. Y no se puede evitar la jugada alfil E7 todavía. Sigue siendo durísima con las blancas totalmente ganadas, ¿no? Bueno, no vamos a ver la partida completa porque aquí sencillamente tenemos una variante ganadora. Luego la revisan con calma la partida. Yo les voy a pasar la base de datos. Vamos a ver acá. A ver. Disculpenme, chicos. No sé por qué me sale el book. Si lo que estoy es... Bueno, vamos a ver esta otra partida. En este caso vamos a ver cómo las negras juegan diferente e intentan buscar la liberación con E5 con la jugada dama E7. Una posición muy parecida, pero en esta ocasión habíamos visto acá torre E8. Sabemos que aquí vamos a hacer la jugada caballo E5 y entonces contra dama E7 no nos quedamos detrás. No podemos permitir que las negras hagan E5. Tenemos que buscar la casilla sí o sí, sostenerla. Y aquí, bueno, vamos a ver que las negras hacen caballo D7. Es difícil creer que la jugada caballo D7 sea mala, pero en sí es sospechosa. Y vamos a ver que hay una continuación sacada de otra galaxia realmente. Porque, bueno, las blancas tienen trucos por doquier acá. Lo primero es que capturamos en D7, ¿no? Podemos hacer F4, pero nos hacen F6 y la posición es complicada. Más o menos es interesante para ambos jugadores. Pero caballo por D7 es un juego forzado que tenemos una continuación tremenda. Vamos a verlo acá. Alfil por D7 es lo que haría cualquiera, ¿no? Pero es un gravísimo error. Alfil por H7. Bueno, hay algo así acá, pero tiene que ver con un sacrificio en H7, pero no es aquí. Primero hay que crear las condiciones. Creamos las condiciones y ahora D por C. Y entonces, solamente con D por C es que se da la jugada. Fíjense que son jugadas ilógicas todas, ¿no? Primero cambiamos acá que es ilógico, casi nunca se cambia en D7. Luego, simplificación también es ilógica. Y para colmo, un D por C súper, una jugada que casi nunca es buena. Pero todos estos casos son importantes acá para que se dé el sacrificio de alfil por H7. Vamos a justificar un poco acá por qué es que funciona esto, ¿no? ¿Qué pasa si me lo capturo, chicos?
Tienen un par de minutos ahí para calcular. Aló chicos. Aló. Aló. Se cayó por un momento, chicos, acá. Y no hay tabla. Si el man hace rey perdón, Hay no una tabla, pero posición- rey una po- H7. Hay una posición complicada, pero queda medio queda jodido. Ajá, porque se le hace rey H7, ¿no? Chicos, vamos de vuelta. Se me cayó la conexión acá. Viene la vaina. Estamos aquí analizando en la mente, esto es una locura. Discúlpeme chicos, se me Ya cayó estoy viendo la variante. la conexión. Bueno, vamos a ver acá. ¿Qué han visto hasta ahora? A ver, ¿quién me dice? A ver, vi una combinación buena. Hizo alfil por alfil, dama por D por C5, dama por alfil por rey por dama H5 jaque, rey G8 y hizo caballo E4. Que parece buena, de hecho. Claro, la idea es pasar el caballo, si no, no tenemos nada, no hay más piezas, aquí no hay más nada. Es decir, hay que hacer caballo 4 sí o sí, y tenemos acá caballo G5, ¿no? La posición La viste, a ver, bueno. es de locos, pero las blancas tienen un ataque fortísimo. Claramente todo tiene que ser muy bien calculado porque bueno, tenemos piezas de menos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en caso de dama D3, que puede ser una jugada muy interesante, bueno, podemos hacer E4. Y en este caso, fíjense que bueno, usamos obstrucción y bueno, las blancas están súper bien. Amenazas, bueno, ideas. Estoy pasando la torre, ¿verdad? Acá en D1 y bueno, amenazo mate claramente acá, ¿no? Pero en caso de torre D8 puedo capturar en F7 y pasar la torre por D1 y pasar, bueno, otra pieza más al ataque, ¿no? Aparte que tengo H4, H5 y H6, ¿no? Sí, sería un plan de vikingos, pero está ahí, ¿no? Bueno, torre F de 8, se puede decir que única jugada. Dama por F7. Acá, bueno, repitieron algunas jugadas. Y en este caso hay dos maneras de jugar que me gustan bastante. Una es con H4, que se hizo en la partida. Y la otra es con Dama H5. Dama H5, rey G8 y torre D1. Y entonces le quitamos la casilla de D3 a la dama también para que defienda. Estamos pasando a la torre cualquier cosa. Me parece que aquí tenemos una clásica posición de dominación, ¿no? Las negras no pueden reagruparse, no pueden, o no lo tienen fácil realmente, ¿no? Ahora H4 es muy parecido, aquí estamos dominando. Y una de las ideas que les decía, una idea de medio vikingo es hacer H5 y H6, pero de todas maneras la tenemos ahí. Acá las negras, caballo E5, una jugada de centralización que parece muy buena. Dama H5, rey G8 y aquí chicos juegan las blancas. Vamos a pensar por un momento. Aquí estamos tentados a hacer dama H7, rey F8, dama H8, rey E7, dama por G7 jaque y rey D6. Y bueno, esto pareciera bueno, ¿no? Para nosotros, yo creo que es bueno realmente, pero las blancas tienen otra jugada realmente muy interesante. Torre H3. Torre H3, interesante torre H3.
Esa torre H3 tiene su idea maquiavélica, ¿no? Ahora, la torre que no está jugando es la torre de A1. Y la de H, bueno, la de H puede entrar en par de jugadas. Las blancas hacen enroque largo, chicos. Una jugada legendaria, ¿no? Intentando activar al último de los mohicanos acá. La pieza más pasiva. Dama por A2. Y esta posición sí ya es insostenible. Con un juego forzado las blancas logran capturar el caballo de E5. Y aquí sin dudas estamos muy bien. Bueno, la partida no la vamos a... Bueno, las negras hacen dama A1. Ahora, por ejemplo, hacer rey C2 acá sería de locos porque nos capturan acá el caballo. Tenemos que salir viendo con el rey, pero esta posición es ventaja decisiva, ¿no? Las blancas están súper ganadísimas. No se puede capturar el caballo de E4 por torre de 6. Y si B6, bueno, caballo de 6. Y esta posición luego de C4, podemos decir que estamos ganados acá. Capturar en D6 no es posible por C por D jaque y torre C1. La dama está sin sostén. Y aquí, bueno, sencillamente tenemos un peón H que es un taxi, ¿no? Un Uber durísimo. Bueno, las blancas están completamente dominando la posición. Se amenaza ahora mismo torre C2 y luego de dama por C2 caballo de 4. Esta es una de las amenazas clásicas. Y bueno, se amenazan coronal también, ¿no? Es una de las amenazas más clásicas acá también. El peón de H muy activo y el rey es en C6 que está muy mal. Bueno, muy interesante la partida. ¿Qué les pareció? Interesante los sacrificios, ¿no? Trucos por doquier. Vamos a ver la otra partida. Bueno, esta es una idea. No vamos a ver esta partida completa porque no me gusta el tratamiento que le da Larsen ya en el mediojuego. Pero les quiero mostrar la idea. La idea está genial, ¿no? Con blancas. Luego revisen la partida si les gusta. El juego de Larsen siempre va a ser un juego técnico, pero él tenía su estilo propio que yo no comparto mucho en algunos casos, pero sí era muy bueno, ¿no? Bueno, dama B6. Este tipo de jugadas son siempre molestas, ¿no? Porque, bueno, presionan acá. Ahora, si hacemos una jugada como dama B3, en este caso nos hacen C4 y luego de los cambios las negras van a hacernos B4 y tienen una ruptura importante acá y luego nos van a hacer B5 y B4 de nuevo y quedan con este peón pasado y presión, ¿no? Siempre en la posición. Por tanto, la jugada dama B3 es un gravísimo error y aquí tenemos dos opciones, ¿no? Torre B1 o dama B1. Torre B1 es una jugada natural, creo que muy buena, pero la idea con dama B1 tiene lo suyo, ¿no? Lo primero es que la casilla 4 queda bajo nuestro control. Lo otro es la presión que estamos teniendo al punto H7. Y ahora, por ejemplo, cuando nos enroquemos y hagamos caballo E5, capturar acá en E5 sí sería un gravísimo error por D por E. Y el toque acá en H7, ¿no? Me parece muy bueno. Alfil D7, H3 y esta posición, bueno, me parece más que suficiente para decir que estamos súper bien acá. En este momento las negras hacen C por D y esto quiero advertirles que es un gravísimo error técnico de parte de las negras porque, bueno, se abre la columna E para nuestras torres, sobre todo para la torre de F acá, y bueno, el control de E5 es mayor cada vez más. Hay 4 piezas que van a sostener la casilla. Caballo E5, torre 1, alfil B5 y como es lógico, las negras quieren cambiar su alfil malo, ¿no? En este caso estos cambios no nos favorecen y creo que Larsen hace la mejor jugada. Alfil C2, guardando el alfil bueno de las blancas. Me parece muy interesante el concepto. Enroque y en este caso Larsen hace A4. Normalmente
normalmente tiene su cosa, ¿no? Esta jugada, porque según algunos conceptos no deberíamos atacar en el flanco donde de repente nos están siempre presionando, ¿no? Aunque tiene algo interesante y es que las blancas también van a activarse en este flanco, ¿no? Pero quiero preguntarles cuál sería el plan para ustedes en esta posición a mediano o largo plazo. ¿Dónde van sus piezas aquí? A ver, cuéntenme. Bueno, el caballo clásico en el 5 no puede faltar. Exacto. Sí, yo creo que yo coincido con la idea de meter caballo de 5 y luego caballo de DF3. Doblar torres tal vez, poner una torre en E3 para intentar... No, bueno, porque eso no sirve porque este peón de acá debe estar como feo. Yo creo que caballo E5 y caballo F3 debieran ser jugadas típicas acá. Yo me voy con caballo G5, alfil a la E5 y lanzo F4. A la vida. O sea, es kamikaze, ¿no? Caballo G5 también te puedo hacer hacia 6, ¿no? Yo creo que caballo E5 con caballo de DF3 y tirar un G4 ahí. Interesante esa. Bueno, aquí hay un plan muy estándar que es hacer caballo E5, H6, bueno, en este caso torre E3 y el pase de la torre por la tercera. Obviamente es muy bueno, claro, haría dama de 1 por ejemplo acá en algún momento. Torre a G3 y ojo con los sacrificios, ¿no? Empiezo a pasar las piezas para acá y empiezo a molestar en serio, ¿no? Bueno, ya luego el peón de B3 lo puedo defender con torre B1 si acaso y paso la dama por F3 al flanco de rey. Me parece interesante, ¿no? Y es más clásico de este tipo de ataque que lo que hizo acá Larsen. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá. Solamente quería mostrarles el plan con dama B1 y ahora vamos a ver ahora sí una partida completa con este esquema de dama B1 que me parece muy interesante. La ganó una gran maestra. A ver. Chicos, luego ustedes pasan las partidas completas. La idea mía era enseñarles la idea acá. Vamos a ver acá. Bueno, el orden que se dio acá no es tan importante, pero se da la posición típica acá, ¿no? Enroque y B6. Bueno, aquí es otro orden, ¿no? Porque, bueno, las negras dejan el alfil acá en E7, pero hacen B6, no juegan con la dama en B6, sino que, bueno, desarrollan su alfil por B7. El alfil en B7 queda extremadamente pasivo, pero, bueno, también como que, bueno, está un poco pasivo, pero también está desarrollado, ¿no? Y controlando el centro también. Bueno, ¿qué hacer con blanca? Esta idea con dama B1 acá me gustó muchísimo. Aquí hay muchísimas formas de jugar, pero la idea general es que voy a hacer caballo E5 en algún momento y si capturas te capturo de peón y el peón de H7 queda en problemas ahí. Alfil B7, caballo E5 y bueno, dama C8. ¿Cuál es la idea con dama C8? Muchas de las ideas acá en algunos casos va a ser hacer alfil A6, no en este momento porque el caballo está capturando acá, pero en algunos momentos va a haber esta posibilidad y bueno, sostiene de todas maneras el caballo, ¿no? Alfil G3, G6, F4. Aquí se ve más o menos una idea estándar. Esto es un patrón que hay acá casi. El hecho de quitar el alfil para poder hacer F4 y sostener el caballo en E5 me parece que es brutal la idea. Caballo C5, bueno, haciéndose con el alfil de G3, que aparentemente es un alfil malo, pero es un alfil durísimo que puede ser una pieza muy activa, ¿no? Por tanto, las blancas deciden conservarlo. Alfil E1. Esto es una jugada que muy pocos varían, ¿no? Una jugada de retroceso que no parece tener mucho sentido, pero van a ver este alfil al final, qué duro va a ser. Bueno, las negras capturan en D4. Hemos visto que la captura en D4 generalmente no es buena. ¿Por qué razón? Porque
Nos abre la columna E, generalmente el punto E5 es importante. Aquí quedamos con una ventaja espacial en el centro flanco rey tremenda. Y para colmo, bueno, las negras hacen caballo por E5. Ya esto sí es un gravísimo error estratégico que creo que define la partida de una vez. La idea de las negras, bueno, la compensación que vieron las negras acá para hacer esto era hacerse con el alfil de casillas blancas, pero esto no basta, porque con las siguientes jugadas las blancas van a estar, bueno, muy bien acá. Vamos a pensar por un momento, chicos, cómo jugar con blanca en esta posición. A mí me gusta la jugada G4. G4 hace que ese caballo quede inservible prácticamente. Y prepara un potencial H4. Sí, gana espacio, ¿no? Una jugada que gana espacio. El caballo que va a quedar en G7 queda parecido como queda en la Ruy López, ¿no? Con la estructura de 5B4, como cuando quedan los caballos esos en B7 ahí muy mal siempre. Más o menos es así. Muy bien, G4, buena jugada. Es verdad que, bueno, movemos un peón en el flanco de rey, pero no hay cómo aprovecharme de eso. Aparte, bueno, tengo muchísima ventaja espacial. Caballo G7, caballo F3. Y bueno, caballo E8. Y en este caso, bueno, sencillamente alfil de 2. Le damos paso a las piezas. Ahora mismo podemos estar capturando en algún momento acá. El alfil está entrando en H6 también. Las negras hacen F5. Esta jugada, bueno, es una jugada desesperada, pero en realidad no parece haber mucho tampoco, ¿no? Tan falta de espacio allí. El negro pensó que, bueno, se podía liberar un poco acá. Pero es más malo es el remedio que la enfermedad, porque las debilidades en E5 y en E6 son irremediables acá. Que se captura acá, alfil H6, y luego de, bueno, torre 8, vamos a ver que alfil por G6 es una jugada, bueno, muy típica, muy fácil de ver también, pero que define la partida automáticamente. Aquí estamos soltando la torre de F1. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Si alfil por F1 tenemos alfil por H7 entrando acá en G6 y matando acá en G7, ¿no? Entonces, bueno, rey H8, caballo 5 y las negras se rindieron. No hay nada que se pueda hacer acá. Estamos haciendo caballo F7 mate, entrando en G6 también. Amenazamos también alfil G7, que es una de las ideas también, con idea de dama G6, caballo, bueno, muchas ideas realmente, ¿no? Así que no hay manera, chicos, las blancas ganaron. Esta partida es de Stefanova con blancas, una mujer que ha logrado el título de gran maestro masculino, durísima. Vamos a ver la otra partidita y terminamos con la partida siguiente. Bueno, vamos a ver una de las maneras dinámicas de tratar estas posiciones también, acá con D4. Bueno, esta es una posición clave que hemos estado chequeando. Aquí hemos visto enroque corto, ¿no? Enroque corto, una jugada normal. Pero bueno, caballo E5 también, ¿no? Muy interesante. Vamos a ver que luego de caballo por E5, D por E, esta es una posición típica también. Caballo D7. Las blancas aquí en este momento hacen C4, que es una jugada, la verdad, interesante, pero hay una jugada quizás un poco más agresiva acá,
que se las voy a dejar por aquí, la jugada dama h5. La idea es pasar la dama de una vez al flanco de rey y comenzar a molestar en serio por acá, ¿no? Esta jugada es mucho más prometedora, caballo f3 y luego de h4 lo tenemos todo acá, ¿no? Vamos a hacer ahora dama g4 en algún momento. Y bueno, siempre con muchísimo juego acá. No se puede hacer ahora torre g8, por ejemplo, porque sencillamente tenemos alfil h7 y estaremos tocando acá el peón, ¿no? Tampoco sirve g6 por alfil por h6 y bueno, tienen que hacer acá g5 con la compensación de que están tocando el peón débil de e5, pero luego de las capturas y alfil g3 vamos a ver que las negras realmente vamos a ver acá, está muy mal, ¿no? Tenemos la columna H, el control de este peón acá limitando el espacio de las negras es brutal. Y bueno, ahora mismo la dama no se puede mover acá por el caballo por g5, interesante, torre h7, dama h5 sería la idea para un alfil g6 o un torre por f7, ¿no? Bueno, me parece que esta posición es bastante más fácil de jugar que este c4 que se hace acá, pero como esquema no está mal verlo porque la idea es hacernos con algunas casillas, y si me dejas capturar en d5 y tú me capturas de peón, tendría una mayoría de peones en el flanco de rey y centro, lo cual me permite atacar con mucha más facilidad, ¿no? Así que también está interesante. Vamos a ver algunas jugadas más y pasamos a la próxima. Bueno, caballo f8 para pasar el caballo al flanco de rey, peón por, y entonces acá e4. Bueno, esta es la idea principal del blanco. La ventaja de su ventaja de mayoría, ¿no? en el centro flanco de rey, creo que es una posición muy ventajosa, ¿no? Acá d4, enroque y f4, y aquí lo tenemos todo, ¿no? Realmente la posición es muy difícil de jugar. Vamos haciendo ahora f5 y parece insostenible la posición. Negras hacen dama c7, casi que única jugada, intentando que si hacemos f5, bueno, capturar acá, ¿no? Iba a señalarlo con una flechita acá y toqué sin querer. Claro, la idea es presionar al peón. Dama h5, obviamente pasamos piezas al flanco de rey. Esta posición creo que ya está decidida tácticamente. Torre e8. Y bueno, ¿qué podemos hacer en esta posición? Vamos a pensar acá. Hay un descubierto. Ok, Alexander, ¿no? Fue el que me habló. ¿Cómo harías tú, Alexander, acá? Es 6. Es 6 dura, ¿no? Es 6 Sí. durísima. Bueno, E6 y la posición cae, ¿no? Si F por E6, F5, el rayo X a la torre es brutal, pero sobre todo el descubierto que se le da a la dama, ¿no? En este caso. El Así descubierto es mejor. Así que bueno, no hay nada que hacer acá, hay que hacer alfil por E6 y F5, y la posición, se puede decir que se derrumba completamente, quedamos con pieza de ventaja. Aquí el alfil de 6. Yo creo que aquí capturando cualquiera de las piezas me parece más que suficiente, pero las blancas incluso hacen una jugada más bonita todavía, ¿no? Y es la idea con E5. Esta es muchísimo más fuerte porque fíjense los recursos tácticos que hay acá ahora. Si alfil por peón te captura el caballo, queda peón en punto h7 y el alfil en e5 tocado. Y si haces, por ejemplo, caballo por e5, te hago f por e y estoy tocando en f7 y entonces en h7 también, ¿no? Claro que te capturaría primero en e5. Vamos a ver el ejemplo, caballo por e5, la captura acá, y luego de f por e6 lo estamos tocando todo, ¿no? Ahora mismo no hay manera de defender todo al mismo tiempo. Mira, tienen que hacer acá, y esta posición es insostenible. Vamos a capturar la torre de a8. Pero en lugar... ahí está la dama defendiendo F7, ¿no?
¿Cómo? No, había visto dama por F7, pero ahí está la dama defendiendo F7. Ah, ok, sí, la dama está defendiendo en F7. Y bueno, me parece muy interesante, ¿no? Los recursos acá. Claro, yo digo, aquí se captura, por ejemplo, el alfil en E6 y ganamos fácilmente, ¿no? Pero bueno, siempre hasta el último momento haciendo jugadas finas, ¿no? Eso es admirable también. Bueno, chicos, ¿qué les parece el esquema? Quiero que me den su opinión, a ver. Una pregunta, profe. Sí, Al momento de poner nuestro alfil ahí en D3, eh, el negro no puede tirar el otro peón, eh, el de C. acá. Alfil de 3, ajá, algo así. Para evitar que coloquemos el alfil en... Ajá, en D3. Puede ser. Yo creo que aquí no, aquí podemos hacer B3, ¿no? Y si esta, creo por aquí, creo que tenemos esta opción. Esa posición me ha salido intentando jugar el, ¿cómo se llama? El London. Sí. Que la mayoría de los jugadores así de nivel tipo de 2200 por abajo juegan C4 para evitar alfil D3. No, pero aquí no creo que sea muy conveniente este C4. Pero bueno. Normalmente... Te revientan el flanco de dama rápido. Sí, pero también te cuento que aquí yo puedo hacer dama C2 para E4. O ten cuidado que E4 de una vez. Pero bueno, puedo hacer esta. Y te hago E4 en la próxima, nada más que me den un chance. Y entonces, el hecho de que tenga estirada la cadena de peones me da el tema de la ruptura en E4, ¿no? Y puedo cerrar con E5 con una ventaja espacial tremenda. Claro, aparte de que tengo estos B3 y A4, que es lo típico yo creo, ¿no? Vamos a ver qué dice la computadora acá. Nunca he visto este C4, la verdad. Pero no, mira que no parece mala, ¿eh? Tampoco es que sea tan... Vaya, una jugada que pierde un tiempo, pero bueno. Tampoco es tan grave para el negro, pareciera, así que muy bien. Mira que la máquina te recomienda así, porque aquí yo creo que te meto unos B4 acá, déjame ver acá. Aquí hay un B4 que me molestaba un poco. Esta posición habría que estudiársela. Y lo otro es hacer como, bueno, como juega la máquina, ¿no? Alfil E2, caballo 5 y jugar así, ¿no? Y luego vamos a hacer un E4 en algún momento. Eso sí, aquí vamos a jugar para hacer E4. Mira que ya sí te la hace, ¿no? Te hace B3, B5 y dama C2. Sí, el plancito acá. Yo creo que es para preparar más bien E4 o A4. Y tenemos varias rupturas acá, me parece interesante, ¿no? Bueno, vamos a cerrar acá. Pero en sí me parece muy interesante el London este. Ustedes yo sé que ya Abel lo juega, pero me gustaría saber si Alexander, por ejemplo, ha jugado esto alguna vez. No, yo no juego Londres. ¿No lo juegas? ¿Sabes No, yo que no juego Londres. agregar esquemas a nuestro repertorio es sumamente interesante, sobre todo para aquellos jugadores que no sean profesionales en sí, que no tengan tiempo suficiente como para dedicarle al ajedrez? Jugar por esquemas te ahorra muchísimo tiempo y bueno, nos ayuda a lo que es el pensamiento este esquemático también, ¿no? Y me parece que deberías considerar agregar algunos esquemas a tu repertorio. Si juegas peón dama, bueno, el London, si juegas peón rey, bueno, algunos esquemas con respecto al peón rey que también es interesante, ¿no? Así que debes tomarlo en cuenta, me parece una forma ahí fácil de jugar el ajedrez. Y la verdad es que Carlsen, por ejemplo, lo ha popularizado muchísimo y lo juega a cada rato, ¿no? Muy bien. Sí, lo que pasa es que cuando yo no... O sea, con Blanca yo no juego Londres. Pero sí estoy viendo los planes de acá de las blancas y de las negras para tomar en cuenta. Claro, tú juegas peón rey con blanca. Claro, yo más juego peón rey. También juego peón dama, pero juego más
un 80% peón rey. Bueno, ese 20% de peón dama puedes dedicarlo a jugar puro esquema. Porque te digo que jugar peón rey y peón dama clásico los dos, eso es una locura. Yo lo intenté hacer una vez y tuve que abandonar. Tuve que abandonar la idea y lo logré sostener en un tiempo. Yo llegué a 2500 de euros jugando las dos cosas clásicas, las dos. Eso ya era un estudio demasiado violento y que va, no pude aguantar esa vaina. Entonces, agregué estos 4 esquemas que les quiero montar y más o menos el pensamiento donde van las piezas es muy parecido, es decir, son esquemas que se parecen mucho y... Sí, tiene un parecido con el lado. Le comenté en la primera clase cuando lo puso la Londres. Sí, muy Tiene interesante. un parecido. Creo que nos quedó acá. Sí. Nos quedó acá esta partida. Bueno, vamos a terminar de ver esta partida rapidito para hacer el torneo. Y ya, esto lo vamos a ver rápido acá. Esta es otra idea, chicos, ya para terminar acá. Y disculpen que se me haya pasado que quedaba una partidita acá. Esta idea, ¿no? Caballo H5, generalmente, bueno, siempre es interesante porque las negras quieren hacerse con el alfil de casillas negras, pero este caballo H5 a veces está muy mal ahí, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo aquí alfil E5, ¿no? Que es una jugada súper interesante y sobre todo que ahora el caballo de H5 queda un poco feo acá. Bueno, En el aire. Aquí tiene que hacer G6 para retroceder el caballo a G7. Pero esta pieza en G7 allí y el caballo queda bastante raro ahí, ¿no? Ahora, me gusta esta partida porque también alfil G3 es una jugada bastante decente. Luego de los cambios, capturamos con el peón de torre y este desarrollo que nos dan a la torre acá, yo lo veo muy atractivo, ¿no? Por ejemplo, H6. Fíjense, chicos, que ahora, por ejemplo, una jugada como G6, dama E2, F5. Aquí tenemos G4 con un juego, yo creo que muy interesante por parte de las blancas, ¿no? Esto sí es un eslavo con colores invertidos casi, ¿no? Bueno, H6, G4, me parece que ya amenazamos algún G5 por ahí, ganamos espacio en el flanco de rey. Alfil D7, dama E2. Dama B6, torre B1. Y ahora, bueno, en caso de que te enroque es corto, tengo G5. Y contra enroque largo puedo prepararte una avalancha con D por C y B4. Y esta sería más o menos una idea muy atractiva. Porque luego de enroque voy con todo, ¿no? En esta posición. Bueno, aquí ya creo que las blancas están súper acá, ¿no? Se amenaza B5 y B6 en algún momento. Acá, por ejemplo, con un caballo C4. Y bueno, aquí siempre hay un juego bastante decente. Aquí creo la partida fue F6. Vamos a ver acá algunos recursos tácticos que se dan en posiciones parecidas a esta. Fíjense que, por ejemplo, F6 es una jugada bastante rara porque pierde un tiempo precioso. Lo mejor hubiera sido lanzarse de cabeza con un F5 acá, creando problemas, ¿no? Es decir, buscando recursos, atacar. Siempre es lo más importante en estas posiciones, ¿no? No perder la iniciativa. Pero bueno, F6 vamos a ver que la pierde por completo. Y luego de B5, caballo A5 y B6, esta posición es de locos. Ahora mismo capturar en C4 no es muy factible. Así fue la partida, pero bueno, vamos a ver que las negras están perdiendo acá. Dama por B por A7 y lo que pasa es que no hay casillas. Si vas a C7 te hago torre por B7, si vas a C8 corono y si vas a casi capturas en A7 por ejemplo, acá tengo este recurso, torre por B7, desviación y en caso de rey A6, perdón, aquí tengo torre F B1 con, bueno, amenaza de mate en B6 y aquí te capturo la dama, ¿no? Este ataque está brutal, las negras tuvieron que hacer rey A8 y luego de dama por dama y torre por B7, los recursos tácticos son tremendos acá, no hay forma de defensa. Molino. Pero, sí, hay un molino acá. Ahora, todavía existe F5, ¿no? Y pareciera que se nos están defendiendo.
pero capturamos acá y alfil D5. Casi que por los pelos, pero estamos ganando, ¿no? Estamos, bueno, quedamos muy bien acá ya, estamos capturando uno de los dos alfiles. Pero bueno, hay una manera de, hay una defensa realmente acá, ¿no? Y es alfil E6. Alfil E6, buscando desviar el alfil, tengo alfil C6, amenazamos mate en una, pero las negras tienen entonces caballo A5. ¿Qué pasa con esta posición? Que recuperamos la pieza, tenemos un peón de ventaja. Y bueno, las blancas terminaron ganando una bonita partida. Y lo que podemos aprender con esta partida es que la retirada a G3 tampoco es tan descabellada, porque si nos capturan en G3 desarrollamos la torre de H y siempre tenemos un juego muy dinámico, ¿no? Ahora, alfil E5 hay que tomarlo en cuenta también como una de las jugadas principales. Pero bueno, para que lo estuvieran chequeando ahí, estoy un poco rápido porque quiero que juguemos el torneito. Bueno, luego chequean la partida completa, chicos. Ahí esa es tarea de ustedes. En todo caso, voy a dejar de compartir. El archivo lo envía al grupo. Sí, lo envío al grupo, no se preocupen.